El budismo. Vamos a comenzar. Para comprender el budismo, necesitamos saber de dónde viene, cómo se forma y cuál es su historia. Ocurre que en el año 5000 años antes de Cristo existió un ser llamado Siddhartha Gautama. Este ser, cuando iba a nacer, la historia coincide con la misma de Jesús 5000 años después. Es la misma historia en un inicio que coincide con la del dios Horus en Egipto, y así con muchísimos otros avatares o seres que llegan a la tierra a dar un mensaje. Siddhartha Gautama nace de una madre virgen, una madre llamada Maya. Maya quiere decir ilusión. Esta mujer tiene un sueño, al igual que la Virgen María tuvo un sueño o una revelación con un ángel. En la India, Maya, María y Maya coinciden en las primeras letras. En la India, Maya sueña con un elefante blanco y este elefante blanco le trae a ella en el sueño una revelación de que iba a ser madre. Ella se casa con un rey muy famoso en India y este rey, pues su primer anhelo era que su hijo fuera un soldado y que pudiera gobernar posteriormente en India. Cuando el embarazo está bastante avanzado, un adivino observa a Maya y le entrega un gran mensaje, diciéndole que el hijo que iba a tener iba a ser un salvador de la humanidad, un gran profeta, a lo que el padre de Siddhartha se niega rotundamente a que ese sea el destino de su hijo. En el momento del nacimiento, dicen que iban atravesando un bosque y los árboles se inclinan para ayudarle a Maya en el momento del parto. Cuando nace Siddhartha, el padre lo encierra en el castillo y le prohíbe salir del castillo. Todas las personas enfermas y viejas que trabajaban en el castillo eran eliminadas, las retiraban de la vista del pequeño Siddhartha. ¿Para qué? Para evitar que éste siguiera el sendero de su alma y pudiera entrenarse como un gran guerrero y luego liderar en la antigua India. Todo lo que eran flores marchitas, animales enfermos, todo esto era retirado del castillo para evitar que Siddhartha se conectara con con su misión. Entonces es entrenado como soldado, se casa con una mujer, tienen un hijo, pero él empieza a sentir el llamado de su naturaleza. Empieza a preguntarse qué existe fuera del castillo, a lo cual visita a su padre, le dice que ya está muy grande, que ya tiene edad y que él quiere conocer las afueras del castillo, terreno que él iba a gobernar en su debido momento. Para ello necesitaba conocerlo. El padre de Siddhartha no tuvo otra opción que permitir que saliera del castillo, no sin antes mandar primero una multitud de soldados para que se adelantaran y escondieran a cada uno de los enfermos, de los moribundos y de los ancianos, para que su hijo jamás se enterara de esta verdad. Cuenta la historia del Buda que en su recorrido por el pueblo, un anciano se escapa y él lo ve morir en la calle, lo cual esto para él tuvo una gran revelación, casi 29 años engañado, sintiendo que toda su vida había sido falsa,
pues nunca había visto a una persona enferma, nunca había visto a alguien envejecer. Todos los que conocía siempre eran jóvenes. Esto llega a tener en la mente de Siddhartha una gran confrontación. ¿Qué es la vida? ¿Y por qué he vivido engañado más de 29 años? A lo que al regresar al castillo toma la decisión de salir a buscar la verdad. Porque la gente se enferma, porque la gente muere, porque la gente sufre, porque la gente envejece. Y porque precisamente lo hacen todos sin poderlo evitar. Es aquí donde, en medio de su búsqueda, Siddhartha Gautama comprende las cuatro nobles verdades. En esta búsqueda encuentra una secta donde le dicen que si quieres conocer la verdad, el camino es la renuncia. Aprende a renunciar a todo. Y él empieza a renunciar, a aguantar hambre, a hacer ayunos muy, muy, muy prolongados. Y en medio de estos ayunos, casi moribundo, perdiéndole el sentido a todo, a su existencia, a todo lo que le rodea, escucha el canto de una joven que el mensaje era más o menos el siguiente. Ni tan afinada la cuerda que se reviente, ni tan destemplada que no suene. Estas palabras para Siddhartha los llevan a desarrollar algo conocido como el sendero del medio. Se sienta a meditar bajo un árbol. Este árbol es conocido como el árbol Bodhi, el árbol de la iluminación. Buda quiere decir aquel que despierta, aquel que conecta con su máximo nivel de conciencia. Eso significa Buda. Y budismo es quien practica la sabiduría del Buda. Buda desde un principio, o Siddhartha Gautama, antes de convertirse en Buda, empieza a cuestionarse algo. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Porque todos los seres humanos sufrimos y lo hacemos a tres niveles. Un nivel físico, un nivel emocional y un tercer nivel que es mental. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es esa causa? Eso en el budismo se llama dukkha, el sufrimiento. Esa era la primera pregunta que él se hacía. ¿Por qué sufrimos? Porque todo el mundo sufre inevitablemente. La segunda pregunta era Niroda. ¿Cuál es la causa de ese sufrimiento? Ya sea físico, emocional o mental. ¿Cuál es esa causa? Y la tercera era, ¿cómo me libero de esa causa? Esa causa que genera sufrimiento y dolor. Entonces él descubre que la respuesta a estas tres preguntas es el apego. Tú sufres por apego. El sufrimiento y el dolor físico, emocional o mental es causa del apego. En el cuerpo físico, tú sufres y sientes dolor porque te identificas con el cuerpo, con la materia. A nivel emocional, tú sufres porque te identificas con aquello que tú amas y temes perder. Y a nivel mental, tú sufres porque crees que tus creencias son las únicas que valen en este mundo. Entonces, cuando alguien llega en contra de tu filosofía, de tu religión, eso va a generar un sufrimiento. Para evitar este sufrimiento, para evitar este dolor, Siddhartha comprende que lo mejor es el desapego, aprender a renunciar a las cosas. Y para ello, desarrolla algo o comprende algo conocido como
el noble óctuple sendero, que es conocido como el sendero del medio, hace parte de una conducta, una personalidad que lleva a la invitación a que tú te comportes de esta forma, integrando esta enseñanza en cada uno de los aspectos de tu vida. Y esto es el noble óctuple sendero, el sendero de los 8 pasos, recto entendimiento, aprender a entender las cosas de una forma recta, sin ponerle doble sentido. Recto pensamiento es el pensamiento del medio, aprender a pensar de manera recta. Buda decía, si te inclinas a cualquiera de las dos orillas vas a sufrir. Cualquiera de los dos extremos es negativo. Si tú caminas por el centro mantendrás el equilibrio. Recto hablar, que todo lo que tú digas sea importante. Es aquí donde tanto el chisme, las palabras llenas de groserías, de negatividad, de mentiras, dan una pérdida de energía. Recta acción, actuar de forma recta. Rectos medios de vida. Esto se relaciona a tu trabajo, a tu labor, que sea por el sendero del medio, que no le haga daño a nadie. Recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Este es conocido como el noble óctuple sendero y es la base de la filosofía del budismo. Es empezar a evaluar en tu vida cuál de estos 8 pasos tiene más importancia para ti y cuál tiene menos importancia para ti. ¿Cuál de estos 8 pasos tiene un trabajo más desarrollado en tu forma de actuar y cuál es el que te pasas por alto? Porque cada uno de estos 8 pasos se va a agrupar en diferentes partes, las cuales son sabiduría, moralidad y concentración. En el antiguo idioma del Buda era llamado paña, sila y samadhi. El paña es la sabiduría y la sabiduría se logra con el entendimiento correcto y las aspiraciones correctas. El sila o la moralidad se logra con el recto hablar, con la acción correcta, con los correctos medios de vida. Moralidad o virtud. Es aquí donde no vas a agredir a nadie, ni con tus acciones, ni con tu palabra, y mucho menos con tu trabajo. Y la concentración o el samadhi se lograba con el esfuerzo correcto, la atención correcta y la correcta concentración. Que tu mente se concentre en el ahora. Si se va para el pasado o para el futuro, no estás teniendo recta concentración. Estás dejando que sea tu mente la que domine tu pensamiento. Y para esto el Buda desarrolla un estudio sobre la mente. Incluso en el budismo se logra desarrollar algo llamado la psicología budista. Un estudio de la mente para tú tener control sobre el pensamiento y no al revés. No que sea el pensamiento el que te controle a ti. Para el budismo existen 4 partes o capas de la mente. Una de ellas es la que aprende, otra es la que reconoce, otra es la que recuerda y la última es la que reacciona. La que aprende, la que recuerda, la que reconoce y la que reacciona. De esas 4 partes de la mente, el Buda decía, debes aprender a controlar la parte que reacciona.
porque cada vez que tú reaccionas estás generando apego a algo y debes fortalecer las otras partes de la mente, la que aprende, porque debes saber aprender. No es aprender como por aprender, sino aprender con conciencia, porque hay cosas que tú debes aprender y hay cosas que no debes aprender. Y para ello se necesita sabiduría. Debes saber recordar las cosas. De ahí viene la memoria. Y debes saber reconocer lo que hay a tu alrededor de una forma sabia. Pero debes dejar a un lado la parte de la mente que reacciona. ¿Reaccionar a qué? A cosas físicas, emocionales, mentales, incluso a cosas espirituales. ¿Cómo es una reacción espiritual? Por ejemplo, cuando te sientas a meditar y sientes el fluir de la energía en los chakras. Si tu atención se va al fluir de la energía en los chakras, estás reaccionando. Es decir, se puede reaccionar para bien o para mal. Y Buda recomendaba dejar de reaccionar a lo bueno y a lo malo. Aprender a observar las cosas con ecuanimidad. Es decir, aprender a observar sin reaccionar, sin que ello te movilice. Puede sonar desde un enfoque emocional, puede sonar como una persona muy plana, muy parca, muy sin sentimientos. Pero cada vez que tú reaccionas a algo, cada vez que tú te emocionas con algo, estás generando en tu memoria, en tu cerebro, en tu subconsciente, acumulación de algo que en el budismo se llama sankara. El sankara son precisamente las reacciones. Lo que buscaba o lo que busca el budismo es la liberación del ciclo de encarnaciones. Se dice, nosotros estamos en un eterno samsara. Samsara es una rueda, imagínate una rueda en forma de espiral, de la cual no te escapas nunca. Y estás vida tras vida, tras vida, tras vida, viniendo a repetir experiencias. Y cada vez que tú reaccionas, estás anclando tu espíritu al samkara, cada vez más. El camino a la iluminación, el camino al Buda interno que tú tienes, es el aprender a dejar de reaccionar a lo bueno y a lo malo. Porque cuando tú logres en esta vida ecuanimidad, observar las cosas sin reaccionar, habrás dado el primer paso para la iluminación. Porque decía el Buda que luego llegarán sankaras o reacciones que tú has tenido en otras existencias. Y todo eso necesita salir. Y cada vez que tú sales y te pones triste o alegre con un recuerdo, estás reaccionando y lo estás volviendo a anclar a tu subconsciente. El objetivo de la meditación budista, de la filosofía budista, es que tú aprendas a sacar todas estas reacciones, todos estos sankaras y los observes sin reaccionar. Recuerdos positivos y negativos. Y cuando hayas sacado todos los sankaras de esta vida, empezarán a aparecer los sankaras de todas tus vidas. Imagínate, en una existencia anterior, fuiste una niña y esta niña fue violada. Y en una meditación, ese sankara aflora a tu parte consciente y puedes vivenciar tal cual fue esa escena de esa existencia pasada. Si reaccionas, generas un anclaje. El budismo enseña a mirar sin reaccionar. Estás teniendo una meditación
ves los ángeles, los seres de luz, te quedas contemplando eso, perdiste. Para el budismo es mirar sin reaccionar, ecuanimidad, para lo bueno y para lo malo. Porque a veces, cuando tú entras a meditar, hay partes de la mente, como la mente que reacciona, que busca distraerte. Ese ego que no quiere que te liberes de Maya, de la gran ilusión. Maya significa ilusión. Y el ego no quiere que tú te liberes de esta ilusión, de esta sociedad que nos mantiene distraídos, dormidos, enviciados y adictos. ¿A qué? A los sentidos. A los sentidos que nos distraen de la prioridad número uno. ¿Cuál es la prioridad número uno? En la vida de todo ser humano, la prioridad número uno debe ser el liderazgo, el crecimiento personal o la conexión espiritual. Porque vinimos a esta vida a liberar esos sankaras y a conectarnos nuevamente con esa esencia pura que realmente somos. Por eso no se busca afuera, todo, todo se busca dentro. Pero recuerda, vas a tener sankaras que te harán reaccionar a lo positivo y a lo negativo. Y el ego es muy astuto, muy estratégico, que sabe que si ya lo negativo no te moviliza, te empieza a dar dones. Entonces empiezas a ver la energía y si tú reaccionas a eso, estás generando sankara. Cuando te sientas a meditar, el ego lo primero que va a hacer es afectar tu parte más débil, que es el cuerpo. El cuerpo es la parte más débil, es la parte que más se enferma, que rápidamente envejece y que muere. Las emociones y la mente logran durar un tiempo más, aun cuando el cuerpo ha muerto. Entonces la parte más débil y en la que menos control se tiene es el cuerpo físico. Por eso el ego lleva a cuando tú te sientas en meditación a que sientas un dolor o una incomodidad o comezón en una parte de tu cuerpo para que puedas reaccionar. Por eso una de las primeras prácticas del budismo es la meditación en ecuanimidad. Sentarse y observar todo lo que ocurre en tu cuerpo sin reaccionar. ¿Qué sientes comezón en la frente? ¿Cuál es el primer acto que hace una persona cuando siente comezón en la frente o en el pie o en cualquier parte del cuerpo? Lo primero es tratar de llevar la mano a solucionar esa incomodidad. Pues el budismo no está de acuerdo con eso. El budismo dice, observa esa comezón, observa esa molestia, pero no reacciones a ello. Si te sientas a meditar con la espalda derecha y pasados 2 minutos, la espalda ya te cansa, sigue observando y observa el centro del dolor, porque eso es un apego y una identificación de la mente con el cuerpo. Cuando la mente se identifica con el cuerpo, llega el sufrimiento. Cuando la mente se apega al cuerpo, llega el dolor. Por eso es posible observar el cuerpo desde la mente, marcando distancia, como un terapeuta observa a su paciente. Eso es posible. Ese es el entrenamiento que hace el fakir para anular el dolor. Llevar toda la atención a la mente y que sea la mente la que observa lo que está ocurriendo en el cuerpo en el momento que está ocurriendo, sin juzgar,
sin etiquetar, sin nombrarlo. No tienes por qué nombrarlo. Estás haciendo una meditación, estás contemplando una vela y en la vela, en el fuego, aparecen hadas. Muchas veces es la mente que trata de distraerte, porque la mente nunca va a querer ser silenciada y ese es el objetivo principal del budismo, lograr el silencio mental, ese silencio donde no existan los pensamientos, donde tu atención, donde tu mente se logre centrar en los espacios que genera un pensamiento y otro pensamiento. Observa una cosa, entre un pensamiento y otro pensamiento no hay nada, no puede haber nada, hay vacío, porque si estuviera lleno no permitiría la continuidad. Es como la música, entre una nota y otra nota hay un vacío muy pequeño para que pueda haber ese cambio. Entre un pensamiento y otro pensamiento hay un vacío para que pueda haber ese cambio. En la meditación budista se centra en esos vacíos entre pensamientos, hasta que esos vacíos sean cada vez más amplios y los pensamientos más cortos, hasta que un día logres sostener el vacío anulando el pensamiento. Y allí habrás iniciado el primer paso de la meditación. Meditar realmente es silenciar la mente. Existen muchas técnicas mentales. Una es la autosugestión, y es cerrar los ojos y pensar, yo soy positivo, yo soy positivo. Eso es autosugestión. Existe otra que es visualización, y no se deben confundir estas con meditación, porque la palabra meditación hace relación al silencio mental y viene precisamente de las filosofías orientales, donde se buscaba tener el silencio mental. Solo que cuando llega Occidente y la nueva era, se mezcla todo y se confunde y llaman meditación a la autosugestión o a la visualización. Una visualización es un proceso en el cual tú cierras los ojos, relajas tu cuerpo e imaginas un lugar agradable, que caminas y que hay ciertas cosas que quieras ver. Eso es visualización. Visualización es sentarte en una postura cómoda, cerrar los ojos, respirar conscientemente y visualizar un color de cada chakra y sentir que cada chakra se activa. Eso son visualizaciones. La verdadera meditación empieza cuando la mente conecta con el silencio. Y cuando la mente conecta con el silencio es allí donde realmente ha conectado con el espíritu. Y es allí donde vas a tener la verdadera sabiduría, el verdadero actuar. Por eso el budismo recomienda paña, sila y samadhi. Paña es la sabiduría, entendimiento correcto, aprender a entender las cosas como son, no como la idea que tú tengas de ellas. Sila, la moralidad. Esto se resume en actuar hacia los demás en una forma correcta, sin sacar ventaja y sin que los demás se aprovechen de ti. Camino del medio. Samadhi, que es la concentración, el esfuerzo, la atención y la concentración adecuada. Mantener la mente en el momento presente, en el momento presente y en la realidad y en la dimensión actual. Aprender a diferenciar que aunque somos multidimensionales, tenemos que aprender a controlar y a centrar en su debido momento en cada dimensión en la que nos encontremos. Y esto aplica incluso hasta para los sueños. Aprender a tener la concentración en el sueño, en lo que estás soñando mientras lo estás soñando. Paña, sila y samadhi. Y desde el budismo se recomienda
la conducta que te llevaría a actuar automáticamente el noble óctuple sendero y a liberarte del apego, a conocer estas cuatro nobles verdades: sufrimiento, causa del sufrimiento, liberación del sufrimiento y la cuarta verdad, el noble óctuple sendero o el sendero del medio. Esta conducta se puede resumir en 5 partes. Dana, que es la generosidad. Aprender a ser generoso o generosa con la vida, ni siquiera con los seres humanos, porque tú puedes ser generoso con la naturaleza, con el agua, con los animales, incluso con tus pensamientos y con las personas que te rodean. El metta, que es el amor incondicional, metta bhavana, es ese amor que tú repartes hacia todo el mundo sin esperar nada a cambio. Es llenarte de ese amor y empezar a entregarlo. En el canal de YouTube de Conexión Chamánica hemos desarrollado un audio precisamente para esta práctica. Es una meditación en 8D que se debe escuchar con audífonos y vas a sentir cómo la música y la voz rodea el espacio en el que te encuentras, llevándote a desarrollar esta parte, Metta Bhavana. Es súper bonito. ¿Ya lo hiciste? Llevo muchos días, muchos meses haciendo, desde que lo pusiste lo estoy haciendo cada día. ¿Y qué sientes? Como si estuviera en un espacio donde tu voz girara por todas partes y la música me rodea por todas partes y a donde nos haces ir es pues una conexión muy, muy bonita, muy, muy profunda. Me gusta mucho. Qué bueno, ese es el objetivo. El amor incondicional te va a llevar automáticamente a desarrollar la generosidad y la compasión, karuna. Karuna es la compasión, pero no esa compasión de lástima, sino ese amor en acción, esa necesidad de ayudar al otro en el momento que lo necesite. Eso es karuna. Mudita es la alegría empática, sentir alegría por los logros de los demás. El mudita lleva a que el egoísmo se apague. Y upeka, que es la tranquilidad. Aprender a mantener la tranquilidad en todo. Para eso se hace la meditación, para que por más difícil que sea la situación, tú puedas estar en ecuanimidad, en tranquilidad. Actuar sin reaccionar. Recordemos que cuando reaccionas generas sankaras. Y cuando generas sankaras, generas apego a esta realidad, por lo tanto, al samsara, al ciclo de encarnaciones. Cuando tú logres liberar todos los sankaras de todas tus existencias, habrás encontrado el camino de la liberación total. El camino al nirvana, ese estado donde te vuelves uno con el todo, donde ya, si tú regresas a este plano, ya lo harás con conciencia y lo harás para ayudar a muchos. Cuentan que Buda, una vez llegó al nirvana, se detuvo allí y dijo: hasta que el último de mis hermanos no llegue acá, no me iré. Y es precisamente por eso que él regresa y es conocido como el Dalai Lama, como una encarnación del Buda, el cual entrega la información tal como es, evitando que se distorsione. El budismo se origina en la India, pero en los viajes que hace y en su necesidad de expandirse por todo el mundo, se adapta a culturas como la cultura china, como la cultura japonesa, convirtiéndose en budismo chino, budismo japonés, budismo indio.
Pero en esencia, todos buscan lo mismo, la liberación de los apegos, la liberación del dolor por medio de una comprensión. Cuenta una historia que aquella mañana hacía mucho frío y el joven Ho Yuen Lee decidió que tenía que ir a ver al gran sabio que vivía en lo alto de la montaña, esa montaña que protegía a la aldea de los fuertes vientos. Hacía tiempo que sabía que los seguidores de Buda definían la esclavitud como apego. La esclavitud es un apego. No sabía muy bien el por qué lo definían así. Y como no le gustaba lo que le decían en su casa sobre esto, decidió ir a buscar al hombre sabio, el cual se encontraba en la montaña. Dejó un mensaje a una vecina para que le contara a sus padres que si ellos llegaban primero, le dijeran que él había decidido subir la montaña en busca de respuestas. Ho Yuen Lee solamente tenía 15 años, pero esto ya le hacía bastante maduro y era un poco más grande que sus compañeros. Había empacado algo de arroz, de pescado para el camino, por si de pronto le daba hambre, ya que el sendero a recorrer era bastante largo. Por el camino pensó si acaso no estaría haciendo algo mal, un acto innecesario, ya que decían que a veces el anciano no se encontraba en la montaña. Muchas veces la montaña permanecía vacía. Aquello le inquietaba, pero no por ello disminuyó su caminar. 2 horas después, ha visto una pequeña choza en la cima de la montaña. Se fue acercando y no oyó ningún sonido. Comenzó a maldecir el hecho de haber llegado hasta allí para tener que devolverse sin ni siquiera haber cumplido su objetivo. Llamó a la puerta y ésta lentamente se abrió. En el interior, las ventanas estaban bien cerradas, por lo que la penumbra era evidente. Siempre había escuchado que nadie conocía a este gran maestro. Todos hablaban muy bien de él, exceptuando el padre, su padre que pues no sabía porque casi no lo veía en la casa y no recordaba muy bien en qué trabajaba. De resto, todo el pueblo hablaba maravillas del anciano, del sabio, de su gran sabiduría. Una voz desde el fondo le dijo: pasa y no temas, hace tiempo te estoy esperando. Al oír esto, el muchacho se sobresaltó, pero se estiró y se dio ánimo, ya que de cualquier manera la fama de este sabio y la sabiduría de la que él gozaba era notoria en su pueblo. Todos hablaban bien de él, menos su padre, que simplemente no lo hacía. El padre del muchacho nunca hablaba de este ser. Aquella silueta le indicó que se sentara en un cojín. No conseguía ver su rostro y según se le pasaba este pensamiento por la cabeza, el sabio le respondió: es cierto que hay aquí muy poca luz. No tengo así porque no quiero que sepan quién soy yo. Ho Yuen Lee le pregunta: pero usted es famoso, ¿por qué no quiere que la gente conozca y le muestre su agradecimiento cada vez que lo vean? El sabio le responde: por la misma razón que te ha traído aquí, por evitar los apegos. Y el peor apego de todos es el apego a uno mismo. El joven se sintió impresionado por aquel hombre y pensó:
apego y esclavitud son lo mismo. El apego y la esclavitud son lo mismo. El sabio lo miró y después de unos segundos de evaluarlo, respondió, lo mismo son, quien se apega a las cosas se convierte en cosa. Dificultad grande si se quiere ser libre. Ten en cuenta que los apegos nos vienen de afuera y de adentro. Los apegos de afuera son los ritos, el trabajo, el dinero y nuestro prestigio. Ho Yuan Lee, reflexionando, le dice, pero si los ritos y las normas, sin los ritos y las normas no sería posible la convivencia. Sin el trabajo no podríamos comer, sin el dinero no podríamos comprar las cosas que necesitamos. Y sin el prestigio no se podría ascender. El sabio le responde, es cierto, pero si los ritos y las normas se hacen más importantes que la propia persona, esclavizan. Si el dinero se antepone al conocimiento y crea dependencia, lo mismo es. Y si el trabajo se accede para adquirir cosas que luego no se utilizan, también nos van a esclavizar. Y en cuanto al prestigio, ¿qué es el prestigio?, preguntó el sabio. El prestigio, dijo el joven, es lo que usted tendría si todos lo conocieran. Exacto, exclamó el sabio. Entonces podría suceder que ese prestigio se antepusiera a mi persona, a lo que yo soy de verdad. Que los demás vieran en esa fama algo de mí que no soy yo, y al final mi verdadero ser se tendría que sacrificar para dejar de ser el que es y convertirse en el que no es, esclavizando así toda mi libertad. Ho Yuan Lee se quedó un rato pensativo. Después preguntó por la esclavitud que venía de adentro. ¿Cuál es esa esclavitud que viene de dentro? Los apegos que vienen de la propia persona son el cuerpo, los sentimientos y la mente. Hay gente que habiendo nacido con un cuerpo muy bello, dejan de pensar en los demás, mirando únicamente su cuerpo, su voluntad, en qué realidad es su espíritu, se confunde, acaba subyugando por algo inferior, como es su cuerpo, confundiendo que es el cuerpo y no el espíritu. Ese es un apego que viene de dentro. Respecto a los sentimientos, las personas aún no han aprendido la lección, no saben distinguir entre querer y amar. Querer es poseer, mientras que amar es la verdadera libertad. Se hacen chantajes emocionales los unos a los otros, diciéndose, si quieres que te quiera, haz esto o aquello. Si realmente me quieres, harías esto por mí. O comienzan a hacer negocio con el amor, diciendo, si yo te quiero 5, tú me tienes que querer otros 5. De lo contrario, no nos entenderemos. ¿Y qué decir de la mente? La mente tiene su dificultad un poco más complicada. La mente se centra en cosas feas, por lo tanto pierde la salud, pues la mente también se enferma. Cuando se ocupa de cosas pequeñas, insignificantes, la persona se vuelve insignificante. Y esto se debe a que está rodando sobre cosas que no tienen ningún valor, como disfrutar, imaginar. Todo eso se pierde cuando la mente se centra en el dinero, en la venganza, en el odio y muchas más. Si la mente está dando vueltas en todas estas cosas, al final depende de ellas. Entonces no es fácil controlarla. Y como lo que hace el hombre está primero en su mente, termina así pensando en ello. Ho Yuan Lee se queda reflexionando sobre estas palabras y los apegos que vienen de dentro, tanto del cuerpo, de las emociones y de la mente. Y luego pregunta, entonces,
Si tuviera que explicarlo en pocas palabras, ¿qué definición daría del apego? El joven maestro le responde, el apego hace esclavos a los seres humanos porque crea vínculos de dependencia. Depender de algo es estar sometido a ese algo. Así, el bebedor está sometido al alcohol, el fumador al opio, el ruin a su dinero, el egoísta a su defecto, pues todos los defectos son cadenas que traban el avance del conocimiento y la sabiduría. El muchacho agradecido se agitó una sortija de bambú y en forma de agradecimiento, en un acto muy simple, pero único, se la deja a este gran maestro. El hombre sabio aceptó. A la mañana siguiente le despertó la luz del sol, las, las cortinas de la ventana ya se habían abierto, el sol daba en todo el lugar, miró hacia todo el espacio, no encontró a nadie a su alrededor, decidió regresar a su casa, bajar la montaña mientras reflexionaba sobre todo esto que había tenido, toda esta conversación que había tenido con este gran maestro. Cuando llegó a su hogar, notó que su madre le miraba de una manera singular, pero no supo cómo interpretarlo. A la noche se presentó su padre y mientras cenaban se dio cuenta que en uno de los dedos su padre llevaba puesto el anillo de bambú que él le había dejado al gran maestro. El joven dice, es triste que a veces tenga uno que ir a buscar afuera lo que tiene dentro. Tras decir estas palabras, se retiró mientras sus padres se alegraban. Esta es una de las historias contadas en el budismo, cómo realmente nosotros buscamos afuera lo que siempre tenemos dentro. Hacemos viajes largos, subimos montañas, aguantamos hambre, criticamos. Para encontrar respuestas lo más lejos que creemos cuando todo se encuentra en tu interior. Ese es el verdadero mensaje del budismo. Aprender a ir hacia adentro, aprender a reconocer que tú ya eres un ser iluminado, un ser que tiene toda la sabiduría en tu interior. Solamente debes quitar la maleza que no te deja verlo, limpiar el agua para que puedas ver el sabio que hay en el fondo. Con esto queríamos compartir un poco sobre la introducción al budismo, en qué se basa, cuáles son sus preguntas más fundamentales y cuál es su camino final, la iluminación total del ser. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta sobre esta maravillosa filosofía? ¿O queda todo claro? Entonces a practicar. Todo muy claro, gracias Jason. Muy bonita la historia. Qué bueno, qué bueno. Entonces a practicar el noble óctuple sendero. Y nos veremos en otro encuentro sobre alguna otra filosofía del mundo. Vamos a empezar. La mejor forma de empezar el desapego es ecuanimidad. Aprender a no reaccionar a las cosas. ¿Cómo puedes ser tú Ay, ecuánime? qué difícil. ¿Cómo puedes ser ecuánime en cada situación de tu vida?
que estás escribiendo un libro, un trabajo, y se fue la luz, la energía, la electricidad y no alcanzaste a guardar. Lo primero que se lleva es a reaccionar. Entonces te estás apegando al trabajo que hiciste. Los budistas tienen una práctica que es con arena de todos los colores hacer mandalas. Y estos mandalas son grandes, hasta de 1, 2, 3 metros. Y después borrarlos. Yo los he visto. Es más, Y, tengo una cajita aquí con arenita y mandalas para hacer. y luego se borran precisamente para eso, para comprender que la vida es impermanente. Entonces la mejor forma de iniciar con el desapego es comprender la impermanencia de la vida. Todo surge y todo desaparece. Dedícale un día a hacer macramé, crochet, a coser, toda una tarde. Y cuando hayas terminado, bótalo a la basura. Esa es una forma de liberarte del apego. El primer paso. Dedícate toda una tarde a hacer un dibujo, a pintar mandalas y luego los rompes y los botas. Armar un rompecabezas de 1000 fichas y cuando esté listo, te deshaces de él. Es decir, aprender a disfrutar más el camino que estás recorriendo y no buscar que tu mente busque la meta. El camino se disfruta. A veces la meta es algo diferente a lo que te imaginas. Es difícil, es fácil, depende